Le voy a pedir, por favor, hermanos, que vayan conmigo al libro de los Hechos. Nos hemos quedado en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y la semana pasada estuvimos hablando del tema no temas ni calles. Y hoy vamos a continuar con ese mismo tema y a culminarlo en el nombre del Señor. Hechos, capítulo número 18. Vamos a leer el versículo número 9, 10 y 11. ¿Okay? Hechos, capítulo 18, versículo número 9, 10 y 11. Cuando lo tengan, puedan decir un fuerte amén y acompañarme a leer juntos estos tres versículos. ¿Están conmigo allí, hermanos? Amén. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todos juntos el 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a continuar, como les dije, sobre este viaje interesante del apóstol Pablo. ¿En qué ciudad estaba Pablo en este capítulo? A ver, en la ciudad de... no escucho, la ciudad de Corintios, ¿verdad? Por primera vez, después de la conversión del apóstol Pablo, aparece nuestro Señor en revelación nuevamente para darles estas palabras de ánimo. Dice en el versículo 9 que se le apareció al Señor, el Señor en visión, y le dijo a Pablo: no temas. Vimos la semana pasada que el Señor vino a darle estas palabras de ánimo porque tal vez el gran apóstol Pablo, como dijimos la semana pasada, el pecho tanque y caretigre, ese hombre que iba hacia adelante sin importar el sufrimiento, tal vez tuvo miedo. Y se apareció nuestro Señor en visión y le dice a Pablo: no temas. Esto nos enseña que los hombres de Dios también se desaniman. Los hombres de Dios pueden tender también a tener temor. Recuerden que no hay superhombres. No hay hombres que son súper fuertes, simplemente somos hombres pecadores con un gran Dios. Y cada uno de los hombres de Dios también necesitan palabras de ánimo. Yo les pido, hermano, de todo corazón, que usted le dé palabras de ánimo a los pastores, a nuestros pastores de acá de la iglesia. Escríbale, mándele un mensaje, llámele, dígale: estoy orando por usted. No es fácil para muchos de ellos tener que pastorear en este tiempo, pero los hombres de Dios también necesitan palabras de ánimo. Como el Señor le dijo a Pablo: Pablo, no temas. No solamente a los pastores oren y agradezcanle y puedan darles palabra de ánimo a estos hermanos que están al frente de los puntos de predicación, que están esforzándose, que están dejando a un lado su tiempo, poniendo en riesgo su salud, visitando, predicando. Denle las gracias, anímele, ¿verdad? Hermano Enrique, hermano Eros, Oliver, aquellos que están predicando, es necesario y a veces es bueno darle unas palabras de ánimo. El apóstol Pablo, aun cuando fue el gran apóstol Pablo, el Señor Jesucristo le dijo: no temas. No solamente le dice no temas, sino Él le dio una tremenda promesa y le dijo: yo estoy contigo. Entonces es importante esta aparición de nuestro Señor porque le da a Pablo el ánimo para continuar adelante en la predicación de la palabra de Dios. Vimos que no es malo sentir temor como humanos. Vamos a tener miedo a veces. Hay hermanas que le tienen temor a una cucaracha. Y verdad, yo puedo aceptar una hermana que le tenga temor a una cucaracha, pero un hombre que le corra a una cucaracha es imperdonable, excepto que huele. Si vuela, sí. Es la única. Yo le digo sinceramente, la cucaracha huele y yo corro. No sé, pero corro, ¿verdad?
Pero no está mal tener temor, como el día de hoy lo que vivimos tiende a sentir temor nosotros como cristianos. Lo malo no es tener temor, lo malo es vivir en temor y dejarnos sumergir en ese temor. Y es necesario que el Señor se le apareciera a Pablo y le dijera: Pablo, no temas, porque el Señor quería cumplir su propósito en él. Y así como el Señor quería cumplir el propósito de Pablo, el Señor quiere cumplir el propósito en nosotros. Si nosotros vivimos en temor y vivimos acomplejados, Dios no va a poder hacer y cumplir el propósito que tiene para con nosotros. Y a lo mejor tú estás el día de hoy acá y preguntas: ¿Dios tiene un propósito conmigo? Sí, desde el día que te salvó. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, comenzó Dios a tener un propósito contigo. Ahora, necesitamos nosotros que Dios cumpla ese propósito. Por eso el Señor se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas. Todavía faltaba mucha tierra por conquistar, faltaban muchas ciudades que predicar, faltaba mucha gente que ser salva, faltaban muchas iglesias que empezar, todavía faltaba mucha tierra por conquistar. Por eso el Señor le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas. Porque el temor en la vida de un cristiano lo paraliza. El temor paraliza a las personas. Usted ve cuando alguien está asustado y vio una película de terror y de repente vio que salió una sombra, ¿qué tiende a hacer el temor? Nos paraliza, nos detiene. Es lo que lamentablemente el Señor no quería con Pablo, que él se detuviera y se paralizara, porque el miedo tiende a inhabilitarnos. Ahorita la iglesia de Dios en este tiempo tan duro, tan difícil, no puede paralizarse. Vamos a orar para que la iglesia se mantenga, pero también hay que orar para que la iglesia continúe adelante, para que la iglesia crezca. La iglesia el día de hoy no puede paralizarse. Yo sé que hay miedo, hay temor, incertidumbre, pero la iglesia no puede paralizarse por temor. O sea, la semana pasada hablamos cuando el Señor le dijo a Pablo: Pablo, no temas. Pero no solamente el Señor no quería que él no tuviera temor, sino dice el versículo número 9, dice: no temas, sino que. Está conmigo ahí, ¿verdad? El versículo 9 le dice a Pablo: no temas, sino que habla. Y le dice: no calles, no te calles. Vamos a hablar hoy acerca de no callarnos. El por qué es importante hablar, ¿ok? ¿Por qué es importante entender que no es el tiempo de callarnos? La Biblia dice que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para hablar, un tiempo para callar, y hay un tiempo para estar en silencio. Por ejemplo, ahorita es un tiempo para estar en silencio. Usted está ahí sentado, está escuchando. Pero el Señor no le quería hacer entender a Pablo que no era el tiempo de callarse. El miedo produce en nosotros callarnos. Y lo que el Señor no quería con Pablo era que él se callara, que él hablara. En este tiempo, hermanos, que vivimos, en este contexto que estamos, no es el tiempo de callar como cristianos. Y yo quiero hoy hablar de 4 cosas que no podemos callar. Y número 1, y quiero verlo en la vida del apóstol Pablo, número 1, no calles aun cuando creas que estás solo. ¿Ok? Primer punto, no calles aun cuando creas que estás solo. Dice por allí un dicho social, dice: en la unión está la fuerza. Pero realmente la Biblia ya nos los ha dicho y dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice la Biblia: mejor son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro levantará a su compañero. Y es cierto, en la unión está la fuerza. El Señor le estaba diciendo a Pablo: Pablo, no calles aun cuando creas tú que estás solo, porque el Señor sabía lo que iba a hacer con el apóstol Pablo. Y una de las cosas que hace que un cristiano se calle es que sienta que está solo en sus luchas y en sus pruebas. Y es importante la unión, es importante el sentirnos apoyados. Yo recuerdo cuando yo era joven, niño, 10, 12 años, cuando era un chamo, poquito tiempo atrás,
nada más de 30 años atrás. Yo recuerdo en mi barrio había una guerra entre los del barrio. Yo vivía en el barrio San Antonio, y al frente hay los bloques, los edificios. Entonces estaba la guerra de los del cerro contra los cifrinos, ¿verdad? Y era una batalla de niños, eso, y una batalla inocente, pues no lanzábamos piedras, bloques, botellas, era una batalla inocente en aquel tiempo. Entonces, nunca nadie se atrevía a retar al otro grupo solo. Pero cuando estábamos reunidos, ¿y qué te pasó? Venía alguien llorando que los cifrinos se metieron conmigo, y veníamos todos, vamos, yo voy contigo, vamos, y nos apoyamos entre todos porque íbamos todos envalentonados, porque íbamos en conjunto. Pero a veces yo pasaba solo y se metían conmigo y yo salía corriendo. Yo ni loco me enfrentaba, pero cuando yo estaba con mis amigos yo me sentía apoyado. Y cuando usted se siente apoyado, usted es más propenso a hablar. Y a veces hablamos de más cuando tenemos el apoyo y cuando estamos con la parranda y nuestros amigos. Pero es importante entender que cuando yo creo que estoy solo, eso hace que yo me calle. Yo recuerdo hace unos años atrás fuimos al estadio, un juego de Caracas contra las Águilas del Zulia. Y estábamos sentados, por supuesto, en el lado de los Leones del Caracas. Y eso era una tremenda bulla, hermano. Eso era Leo, Leo. Solamente un caraquista lo entiende, ¿verdad? Ustedes no lo van a entender, pero solamente nosotros lo entendemos. Allí, ¿no? Entonces, de repente se cayó todo y salió un aguilucho con su uniforme. Estaba como 7 filas más abajo. Y él gritó, ¡viva las Águilas! Lo iban matando. Lo iban matando, y él gritaba, pero hermanos, mire, él estaba en el lugar equivocado, la mayoría de ese sector, y empezó a gritar más fuerte, y ese hombre se puso chiquitito y ni siquiera dijo más nada en todo el juego. A veces la presión, y creemos que las demás voces, por ser más que la nuestra, tiende a nosotros tener temor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que aunque nosotros estemos solos, pero entendamos que Cristo está con nosotros, vamos a tener la victoria. Aún cuando usted sea el único en su casa que es cristiano, aunque sea una sola voz que esté en su casa gritando y hablando de Dios, y aunque tenga a toda su familia diciéndole estás equivocado, si usted entiende que está con Dios, usted va a tener la victoria. Si usted es el único en su liceo, en su universidad, el único en el salón que es cristiano y que se para firme, y usted dice yo creo en Dios, y todos los demás sean humanistas, filósofos, ateos, créame que si usted entiende que está con Dios, su voz se escuchará más fuerte. El Señor le estaba diciendo, Pablo, yo te animo a que no te calles aun cuando tú creas que estás solo. Creer que estamos solos tiende a paralizarnos, tiende a que nuestra voz se calle y pensamos nosotros que nuestra voz no se va a escuchar. Pero, hermanos, aunque nuestra voz tiene que retumbar, nuestra voz tiene que retumbar aunque las voces del mundo nos quieran opacar. A veces vamos a ser nosotros solos, nuestra voz contra muchos. Pero como le estaba diciendo acá el Señor a Pablo, Pablo, mira, no temas y no te calles porque yo estoy contigo. Hermanos, primera cosa importante que vemos acá, que el Señor le decía a Pablo, Pablo, no te calles aun cuando creas que tú estás solo. El Señor le dijo esta tremenda promesa, yo estoy contigo. Y a veces Él va a ser el único que está con nosotros. A veces nos vamos a sentir como que sí, es cierto, más nadie está conmigo. Mira, hermano, yo viví en un hogar que no es cristiano y yo sentía que estaba solo en mi casa. Sentía que todos estaban en mi contra, y es verdad. Cuando el Señor le dijo a Pablo, Pablo, yo estoy contigo, el único que estaba conmigo era Dios, no tenía ningún otro apoyo. Cuando yo necesitaba a alguien que me apoyara y me dijera, eso está bien, yo no tenía a nadie a mi lado. Pero entendí que aunque yo estaba solo en mi casa, yo tenía a Dios de mi parte. Ahora, no podemos callarnos aún cuando nosotros pensemos que estamos solos. Pongo una marca, hermanos, allí, acompáñenme, vamos a ver algunos versículos importantes.
En Romanos capítulo 8, versículo 31, Pablo lo entendió. Después de su vida, después que el Señor le aparece, le dice a Pablo que no tuviera temor, él lo entendió. Mire lo que mismo Pablo escribió a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 8, versículo 31, cuando lo tengan pueda decir un fuerte amén. Le dice allí Pablo a la iglesia en Roma, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Pablo le está diciendo, mira, el único que me interesa que esté de mi lado es Dios. Porque si Él está conmigo, más nadie va a poder contra nosotros. Ahora, aquí lo está diciendo un Pablo ya valiente, un Pablo que había escuchado de parte del Señor, no temas porque yo estoy contigo. Hermanos, aunque estemos solos y aunque usted sienta que está solo, entienda que Cristo está de su lado. Y si Él está con usted, hermano, no hay nadie quien pueda hacer frente. Por eso es importante apropiarnos de estas promesas que el Señor da. No solamente Pablo dice eso allí. Ahora miren Hebreos conmigo, Hebreos capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo entendió que no debía callarse aun cuando él creía que estaba solo. Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén para saber que está allí. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora mire, porque Él dijo, note que, no te desampararé ni qué más, ni te dejaré, de manera que podemos decir como, confiadamente, el Señor es mi qué, no temeré lo que pueda hacerme quién, el hombre. ¿Entendió o no entendió Pablo? Cuando el Señor le dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo, Pablo entendió que debía hablar aún cuando él sentía que estaba solo. Mire las palabras que usa Pablo. Dice, no te desampararé. Pablo entendió que Dios no lo iba a dejar solo. Dice, no te voy a dejar. Dice, el Señor es mi ayudador. Y lo más importante, hermano, Pablo dice, yo no le tengo miedo a lo que pueda hacer el hombre. Y en esa frase tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que debemos temerle a Dios. Y si va a venir una turba y va a querer quitar mi vida, por supuesto que yo voy a tener temor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ellos van a matar mi cuerpo, pero debo temer a aquel que puede destruir mi alma. Y es por eso que el Señor dice en su palabra, a través de Pablo dice que es mejor temer a Dios, porque el hombre no puede hacerle daño a nuestra alma. Entonces vemos que el apóstol Pablo entendió que debía hablar aún cuando él creía que estaba solo. Pero ¿estaba solo Pablo, hermanos? ¿Estaba solo? No estaba solo, ¿verdad? El Señor le dice, yo estoy contigo. Ahora, hermanos, es importante entender, el Señor ha prometido en su palabra, nos ha prometido a nosotros que nunca pasaremos pruebas. Él dio esa promesa acá. Él dice en su palabra que nunca pasaremos por pruebas, ¿no? Por el contrario, Él dice que nos promete es estar con nosotros. Hay un versículo hermoso, hermanos, que está en Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Porque necesitamos entender que Dios no nos prometió una vida sin problemas y sin pruebas. Él nunca dijo que no pasaríamos por las aguas y por el fuego. Isaías 43, versículo número 2. Cuando lo tengan, digan amén para saber que está allí, ¿verdad? Dice, cuando pases por ¿dónde? Él no dijo que no íbamos a pasar por las aguas. Pasar por las aguas es pasar por problemas, atravesar dificultades, atravesar problemas. El Señor no nos dijo nunca que no íbamos a pasar por aguas. Él lo que prometió que mientras estemos pasando por esas aguas, Él iba a estar ¿con quién? Con nosotros. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, mire lo que dice ahí, hermanos, note que
no te anegarán. Es decir, no te vas a ahogar, no te vas a negar. Ahora mire, dice el versículo, cuando pases ¿por dónde? Por el fuego. Ahora, evidentemente, hermanos, el Señor no nos ha prometido que no vamos a pasar por fuego, por pruebas. El Señor no nos dijo, pare de sufrir, como hay muchas religiones el día de hoy, pare de sufrir. El Señor no nos dijo que no íbamos a pasar por el fuego. Lo que Él promete ahí, hermanos, en ese versículo dice que no es que no vamos a pasar por fuego, lo que no vamos es a quemarnos, pero Él va a estar con nosotros. Dice, ni la llama arderá en ti, dice la palabra de Dios, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú, ¿qué? Salvador. Ahora, hermanos, le digo todo esto porque el Señor no solamente le dice a Pablo, ¿verdad?, que Él está con él, hermanos, sino que Él le iba a ayudar, que iba a estar con él en medio de sus pruebas y de sus dificultades. Dios no nos ha prometido al cristiano que no vamos a pasar por pruebas y dificultades. Necesitamos entender eso en nuestra vida. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, yo estoy contigo. No solamente le dijo, yo estoy contigo, sino le dijo otra promesa importante. Y regresemos a Hechos, por favor, al capítulo 18. Hechos capítulo 18. Mire el versículo número 10. Hechos 18:10, por eso le dije marque ahí la página. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora mire la siguiente frase, hermanos, porque yo tengo mucho ¿qué? Mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, el Señor le está diciendo, Pablo, tranquilo, yo estoy contigo, no te van a tocar, en esta oportunidad no te van a tocar. Y le dice, porque yo tengo mucho pueblo. Ahora, puede ser que ya habían cristianos en el pueblo, puede ser que ya había cristianos y Pablo no lo sabía, que estaban por allí regados, o que Dios iba a levantarlos. Sea cual sea, o que ya habían cristianos allí, o que el Señor lo iba a levantar, Dios iba a ayudar a Pablo. El Señor quería que él estuviera tranquilo, que él iba a usar a gente para ayudarle, y su labor era no callar. Por eso es que el Señor le dice, Pablo, predica la palabra, no te calles, aun cuando tú creas que estás solo. Hermanos, porque creer que estamos sin Dios y creer que somos los únicos nos paraliza y nos tiende a callar. Necesitamos nosotros como cristianos entender que Dios quiere que no callemos, que sigamos predicando de la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta, una historia con Eliseo y su siervo. Si usted recuerda la historia, estaba Eliseo en la casa con su siervo y le rodeó un ejército, el ejército de Siria, para matarlo. El ejército se movió para matar a un solo hombre, a Eliseo. Y el siervo tuvo miedo al ver a todos esos soldados para matarle. Pero es tremendo lo que le dijo Eliseo a su siervo. Le dijo, no tengas miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. El siervo, cuando miró por la ventana y vio al ejército y contó, ¿verdad? Y dijo, bueno, hay miles afuera, y contó 1 y 2. El siervo habrá dicho, yo creo que Eliseo se comió unas caraotas a las 4 de la mañana y está delirando. Y el siervo lo miró y dijo, ¿cómo que son más los que están con nosotros? Somos 2 contra un ejército. Y dice la Biblia que Eliseo oró y dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del siervo, dice que ellos estaban rodeados con carros de fuego y gente de a caballo. Hermanos, cuando Eliseo dijo, no te preocupes, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Aunque usted no lo vea, Dios está con usted. Y créame que Él es más poderoso que cualquier circunstancia que hay. Por eso es que el Señor quería que Pablo entendiera que debía hablar, debía predicar, que no se podía callar aun cuando él creía que estaba solo.
Y a veces nosotros creemos que estamos solos. Entramos en depresión a veces. Y hay cristianos que viven arrastrando la cobija. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me escribe. Yo soy solito en el mundo. Yo y yo, solamente yo. Déjame decirte algo, no arrastres la cobija porque tú no estás solo, Dios está contigo. Aunque no tengas a tu familia que te apoye en tu casa, aunque no tengas a nadie quien te anime a tu lado, aunque si ponemos a ver, si tú eres cristiano y estás en la iglesia, ya tienes una gran cantidad de hermanos que están contigo. Pero en la mente el enemigo trabaja esa soledad y dice, no, tú estás solo, y tendemos nosotros a callarnos. El apóstol Pablo lo entendió, hermanos, maduró. Y él tenía un contexto diferente al de nosotros. Su vida estaba peligrando, lo querían matar. Y sin embargo, el Señor le dijo, Pablo, predica, no te calles, aun cuando tú creas que estás solo. Porque se sintió solo, sintió que nadie estaba a su lado. Ahora, mire la madurez de Pablo. Mire cómo Dios trabajó en Pablo, cómo Dios lo fue creciendo, Pablo fue creciendo en madurez. Porque mire lo que le pasó a Pablo. Si esto le hubiese pasado a usted y a mí, a lo mejor nos vamos de la iglesia. Lo que le pasó a él. Si a lo mejor a usted le hubiese pasado lo que le pasó a Pablo, se hubiese ido amargado a la iglesia. Mire conmigo, marque Hechos y acompáñeme para que usted vea lo que le pasó a Pablo. Segunda de Timoteo. Acompáñeme allí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4:16. Rápidamente. Segunda de Timoteo 4:16. Cuando lo tenga, dígame un amén para saber que lo consiguió. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Está conmigo ahí, hermanos? ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Segunda de Timoteo 4:16. ¿Lo tienen ahí? Amén. Ahora, si esto no hubiese pasado a nosotros, yo creo que más de uno hubiese retrocedido. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, en mi primera defensa, ¿cuántos estuvieron a su lado? Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué? Esto está duro, ¿no? Dice, no les sea tomado en cuenta. Ahora, hermanos, mire, la primera vez que Pablo necesitó de sus hermanos, es tremendo, la primerita vez que él se enfrentó al juzgado, a los soldados, a los judíos, dice la Biblia que ninguno estuvo a su lado, sino que todos los que desampararon. ¿Qué hubiese hecho usted, hermano, ahí? Rafael, le digo, hablando en mi persona, ¿verdad? Dice, si hubiese sido yo, tal vez hubiese dicho, mira, cuando los necesité no estaban ahí. Cuando los busqué no estaban, me dejaron solo. El Señor le pague con la misma moneda. Si somos sinceros, muchos de nosotros se hubiese desanimado. Pero mire lo que le dijo Pablo. Pablo dijo, no le sea tomado en qué? En cuenta. Ahora mire lo que dice Pablo. Por eso mire la madurez de él. Dice, pero el Señor estuvo ¿a dónde? A mi lado. Él entendió cuando el Señor le dijo, Pablo, no temas. Yo estoy ¿con quién? Contigo. Él lo entendió porque él dice ahí a Timoteo, Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles ¿qué? Oyesen. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Pablo en Hechos? Le dijo, no temas, sino habla, no ¿qué? Calles. Ahora Pablo entendió que Dios estaba de su lado para la predicación a los gentiles. Y dice ahí para finalizar el 17, así fui librado de la boca de ¿quién? El león. Ahora, hermanos, necesitamos hablar. No podemos callarnos aun cuando creamos que somos los únicos y que estamos solos. Yo entiendo, yo sé lo que es ser el único cristiano en casa. Yo sé que es llegar a tu casa y que tu mamá, en vez de decirte, hijo, ¿dónde estabas? Y tú le digas en la iglesia y tu mamá te diga, qué bueno, qué bien, y que aprendiste, y uno le cuente. Yo sé lo que es llegar a casa y que tu mamá te diga, ya vienes de la bendita iglesia esa. ¿Y qué tanto te enseña? Porque estás igualita. Igualita. ¿Dónde está el teléfono del pastor para llamarlo? Para contarle, porque tú estás peor.
Ahora, ¿quiénes de los que están aquí, sus padres, su mamá, le ha dicho, dame el teléfono del pastor porque le voy a decir que estás igualita? ¿Hay alguien así aquí? Mi teléfono es el más solicitado en la iglesia, ¿verdad? Yo sé lo que es llegar a casa y que tú vengas contenta y contento de tomar una decisión en la iglesia y tú llegues a la casa y te desanime tu propia familia. Pero aunque tú creas que eres el único en casa, créeme, Dios está contigo. Tú no puedes dejar que tu voz se aplaque. Aunque de repente tú eres el único en tu salón, en tu universidad, en tu trabajo, tú creas que eres el único que estás allí, déjame decirte que no estás solo. No puedes callarte aunque tengas tu sola voz. Aunque las demás voces traten de opacarte, no puedes callarte. El Señor sabe. Pablo entendió y dijo, aunque estaba solo, Él estuvo a mi lado y me libró de la boca del león. Aunque creas, y aunque eres el único cristiano que quieres vivir bien, que quieres vivir en santidad, que quieres agradar a Dios con tu vida, y tú veas que nadie más lo está haciendo, no estás solo. El Señor te manda a no callarte. Aunque seamos acá en Vargas la única iglesia que predique de santidad, no podemos decir, ay, mira, somos los únicos. Algo está pasando. No debemos nosotros cambiar el mensaje de Dios. Por el contrario, debemos entender que no estamos solos. El Señor le dijo, Pablo, no calles, aun cuando creas que estás solo. Número 2, hermanos, rápidamente. No calles, aun cuando se levante oposición. No te calles aun cuando se levante oposición. Miren Hechos, capítulo 18, versículo 12. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, no temas, yo estoy contigo y tengo gente aquí en la ciudad. Pero mire versículo 12 lo que pasó. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos, ¿qué hicieron? Se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron ¿a dónde? Al tribunal. Pero ahora Pablo iba al tribunal, pero ahora él iba fortalecido, porque ya Dios le había dicho, tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo que yo tengo gente acá en este pueblo. Y le dijo versículo 13 diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora, hermanos, el Señor le estaba diciendo a Pablo, Pablo, no te calles aún cuando se levante oposición. Hermano, cuando la corriente está tranquila, todo es fácil. Cuando todo marcha bien, cuando el mar está quieto, es fácil navegar. Cuando la corriente está tranquila, nuestra voz es escuchada. Pero cuando se levantan las voces en nuestra contra y se levanta la tormenta, tendemos a callarnos. No puede aparecer un problema en nuestra vida porque callamos, porque nos detenemos. El Señor no quería que Pablo se callara, y sin embargo se levantó oposición, se levantó la oposición y querían llevarlos a juicio, pero Dios le libró, Dios le salvó, aun cuando se levantó la oposición. Este mundo, hermanos, y debemos tener cuidado porque el mundo ha vendido la idea que al cristiano no le pasa nada malo. Quite eso de su mente, hermano. No creamos que al ser salvos tenemos un derecho de que somos intocables. Y el mundo ha vendido esa idea a la gente que al cristiano no le pasa nada malo. Si leemos a Cristo, hermano, nuestro Maestro le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su ¿qué? Su cruz. El Señor nos mandó a cargar nuestra cruz. Ahora, el mundo ha vendido la idea de que al cristiano no le pasa nada malo, pero ¿cómo murieron los apóstoles? Piensa, hermano, todos ellos, excepto Juan, fueron asesinados. El mismo apóstol Pablo fue decapitado en Roma. El apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Los apóstoles fueron alanceados, quemados, ahogados. Hermanos, lamentablemente al cristiano le suceden cosas malas. No podemos tener la idea de que no nos va a suceder algo malo. Los primeros cristianos, ¿cómo murieron? Además, ¿cómo murió Cristo, hermano? Fue crucificado en la cruz. Nuestro Señor sufrió en la cruz.
Ahora, nosotros no podemos pensar la idea de que no nos va a pasar nada malo. El Señor le estaba diciendo: Pablo, no te calles, aun cuando se levanten problemas, aun cuando se levanten tempestades, no te calles. Tenemos que aprender a vivir con nuestros problemas. Tenemos que aprender a vivir con nuestra cruz, cargando nuestra cruz. No solamente cargando nuestra cruz, la Biblia dice que el apóstol Pablo lo entendió a tal punto que dijo: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Él entendió que él no podía callarse, él estaba crucificado con Cristo. Y él dice esta frase, hermanos, que debe acompañar a cada cristiano, y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos rendirnos a Él. No podemos pensar que no nos va a suceder nada malo. Mire, estaba leyendo ahorita la vida de Jean Elliott, el misionero que fue al Ecuador a predicarle a los caníbales, a los indígenas allá. Una tribu, los Huaroni, los más violentos, inalcanzables. Nadie había podido tener contactos con ellos porque mataban a todos los que llegaban. Este hombre, Jean Elliott, con otros predicadores, fueron allá y pudieron hacer contacto con estos indígenas. Y en uno de estos contactos, estos indígenas los mataron a todos. Jean Elliott no vio a un solo indígena ser salvo. Y a lo mejor para el mundo pensará y dirá: desperdició su vida. Ese hombre tenía su profesión en Estados Unidos, vino ahí al Ecuador, ese monte lleno de mosquitos y sol, botó su vida. A lo mejor el mundo se rió de él. Pero más adelante su esposa y la esposa de todos los demás pastores y misioneros que murieron fueron a la misma tribu, y ellos le permitieron vivir y evangelizaron esa tribu, y el Señor pudo salvar a cada uno de esos indígenas. Y aunque Jean Elliott no vio el resultado allí, lo vio allá en la gloria con Cristo. Porque lo que para el mundo es una pérdida, para el cristiano es una ganancia. Y no podemos creer que no nos va a pasar nada malo. Hermanos, hay pastores que han muerto de coronavirus, pastores, impresionante, que a veces creemos que no nos va a pasar nada por ser cristianos. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el pecado entró el pecado en el mundo, cambió la naturaleza, cambiaron los animales, cambió la tierra, cambió el corazón del hombre. Entró la enfermedad. Dios no quiso desde un principio que existieran este tipo de enfermedades, pero el pecado, al entrar al mundo, entró con sus consecuencias. Por eso es que no podemos ir por la vida creyendo que no nos va a pasar nada malo. Ahora, hermanos, si nos llega a pasar algo, si nos llega a levantar una tormenta, el Señor no quiere que nos callemos. La esposa de Jean Elliott, cuando su esposo fue asesinado fuertemente por los indígenas, y las demás esposas, ellas podían agarrar un avión y irse a los Estados Unidos y decir: yo no quiero nada con estos indígenas que mataron a mi esposo. Ahora, en el testimonio de ella, su hija, una bebé, jugando con el hombre que mató a su esposo. Ellas pudieron agarrar el avión y devolverse, pero ellas decidieron quedarse para seguir haciendo la obra de Dios. Nosotros decidimos qué hacemos con nuestro dolor. ¿Nos calla o nuestro dolor nos ayuda a predicar más? El Señor no quería que Pablo se callara, aun cuando tuviera oposición levantándose. Hermanos, la Biblia nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algo extraño ocurre. Cuando ven y se levanten problemas en nuestra vida, no nos podemos decir: ¿y por qué nos pasa esto? No debe sorprendernos. La Biblia dice como si fuese alguna cosa extraña. Y es interesante que el apóstol Pedro dice: si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, nuestro Señor sufrió el dolor en la cruz y Él siguió su labor redentora. No podemos callarnos, no podemos detenernos. Si se levanta oposición en nuestra vida por nuestras convicciones, no podemos detenernos. Por el contrario,
Si se levanta oposición en tu vida es porque algo estás haciendo bien. Si se levanta personas que van en contra de tus decisiones porque algo estás haciendo bien. Porque la Biblia dice que este mundo no está contento con las decisiones que hace uno como cristiano. Entonces el Señor le decía a Pablo, Pablo, no calles aun cuando creas que estás solo. Número 2, no calles aun cuando tú creas y se levanten tempestades. Y número 3, hermanos, rápidamente, no calles aun cuando el mensaje duela. No te calles aun cuando el mensaje duela. Hermanos, algo que Pablo no quería hacer era suavizar el mensaje. Mire, usted, ¿cómo se sentiría si de repente cae en un paracaídas? Dice, Señor, yo quiero predicar tu palabra, y nos montemos en un helicóptero y nos lancen por el estado Vargas, y donde usted cae, predique. Y que lo lancen y cae por allá en Chuspa, y están haciendo un culto de santería, y está Changor transportado, Yemayá, la Corte Negra, Vikinga, y tenga todo, y usted cayó en el centro. Y justamente le tocó hablar sobre los ídolos y sobre el consultar a los muertos. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted si cayera ahí, ¡pum!, y está rodeado? ¿Qué predica? Oh, mejor vamos a hablar del amor de Dios. Pablo, hermanos, no suavizó su mensaje. El Señor le dice, Pablo, predica, no te calles, aun cuando lo que tú estás diciendo duele a la gente. Pablo estaba yendo en contra de ritos, costumbres, mundanalidades que para ellos eran normal. ¿Se acuerdan que Pablo en Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio eran ciudades idólatras? ¿Y qué dijo Pablo, hermano? Pablo estaba en un aerópago, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el aerópago con todos los ídolos ahí. ¿Qué dijo Pablo? En ningún otro hay salvación. Delante de todo y con los ídolos mirándolos así. Él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. El apóstol Pablo dijo, yo vengo a predicarle del Dios no conocido, de Jehová, y comenzó a predicar Pablo. Él no le importó decir el mensaje aún cuando era doloroso para la gente. Él les predicó a los judíos que guardaban el sábado, le dijo, el fin de la ley es Cristo. Hermano, él no decidió suavizar el mensaje. Mire rápidamente un capítulo, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 20 de Hechos, mire lo que hizo Pablo. Pablo entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Hechos 20, 27, hermanos, rápidamente. Hechos 20, 27, ¿verdad? ¿Están conmigo, verdad? Dice, mire lo que dice acá de Pablo, dice, porque no he rehuido anunciaros que. Pero es interesante que él dice, yo no he rehuido, no me he hecho el loco de anunciar, pero mire esta palabra, hermano, ahí, todo. ¿Está conmigo, mi hermano? Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo le había contado en otra ocasión, en el velorio de mi abuela. Mi abuela murió besando a la Virgen, hermano. Así un ídolo grandote murió besando a la Virgen, mi abuelita. Yo le prediqué en su último instante y ella no quiso aceptar a Cristo. Ella quería a su Virgen, porque ella pensaba que la Virgen podía salvarla. Y yo, triste, hermano, me retiré de la cama agonizando. Mi abuelita ya a la mañana ya había fallecido. Y un primo, mi primo, me llama, me dice, primo, ven acá, dime la verdad, ¿dónde está mi abuela? Wow, ¿qué hubiese hecho usted, hermano? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Dónde está mi abuela? Me dijo, dime la verdad. Yo, wow, primo, ¿qué te puedo decir? Dime la verdad, ¿dónde está mi abuela? Ella murió, acaba de morir. Yo estuve ahí cuando tú estabas, ¿dónde está mi abuela? Yo le dije, primo, ella está en el infierno. Porque la Biblia dice que solamente en Jesús hay salvación. Solamente dice la Biblia, Él es el camino, la verdad y la vida. Lamentablemente María nos salva. Y si mi abuela murió depositando su fe en la Virgen, no está en el cielo. Es duro a veces decir la verdad.
Es duro a veces decir el mensaje. A veces el mensaje duele, pero hay que decirlo porque no es su palabra ni la mía, es la palabra de Dios, que es como una espada. Por eso es que la Biblia es un martillo que quebranta, penetra. Hermano, no podemos ver a una pareja que está en fornicación y decirle, ay, Dios bendiga tu matrimonio. Esa persona está engañando a su esposo. Ese jovencito está en pecado, está teniendo relaciones sin casarse. No podemos suavizar la palabra de Dios. Es la palabra que va a hacer su trabajo. Es cierto, hay que predicar con misericordia y verdad. No voy a agarrar y decirle, pecador, cochino, para el infierno te vas a ir. Aunque tiene cara, pero, ¿verdad? No podemos predicar solamente con la verdad. Hay que tener misericordia, tener un balance, pero no podemos dejar de predicar con la verdad. Tenemos que decir la palabra del Señor, no podemos callarnos. El mensaje no puede ser suavizado. Lo que es pecado es pecado. No, ¿verdad? Bueno, imagínense Pablo, bueno, en ningún otro hay salvación, o como le dijo, yo vengo a predicarle a ese Dios conocido, aunque yo creo que ese a lo mejor lo pueda salvar a usted. No, hermano, tenemos que decir la verdad, aunque duela. Por eso es que la verdad, hermano, por eso dice la Biblia, y la verdad os hará libre. Hay que predicar y enseñar lo que está en la palabra de Dios. No podemos callarnos y suavizar el mensaje. No podemos callarnos aun cuando el mensaje duela. Diga la verdad, porque la palabra es la que va a hacer la obra de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Por último ya, no calles aun cuando tu vida dependa de ello. No te calles aun cuando tu vida dependa de ellos. Pablo murió en Roma, degollado, decapitado, predicando la verdad, y gracias a esa verdad estamos usted y yo aquí, reunidos en esta mañana. No podemos callarnos. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, no temas y no calles. Hermanos, estamos en este tiempo donde no podemos callarnos. Predica. Mire, utilicemos la tecnología. Ponga en sus estados el plan de salvación, en su página de Facebook, en su Instagram. Predique la palabra a sus vecinos. La gente tiene o no tiene temor el día de hoy. La gente tiene temor, está temerosa. Invítele a la iglesia. Te pregúntele, ¿quiere ir a un lugar emocionante donde tenemos que entrar escondidos, donde estamos allí, ¿verdad?, escuchando palabra de Dios? Vamos para la iglesia. Hermano, anime a otros, pero no podemos nosotros callarnos. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, no te calles aún cuando creas que estás solo. No te calles cuando se levante oposición. No te calles aunque el mensaje duela, y no te calles aunque tu vida depende de ellos. La semana que viene, si el Señor lo permite, continuaremos con el capítulo 19. ¿Está conmigo, mi hermano? Semana que viene continuamos, nos quedamos ahí en el capítulo número 19 del libro de los Hechos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos que este mensaje sea de bendición para aquellos que lo están escuchando por las redes sociales. Les animamos a todos aquellos que quieran y deseen compartirlo a sus familiares. Estoy seguro que será de gran